Te bendiga, bienvenido a este programa Fidelidad a la Palabra de Dios, un espacio en donde escudriñamos la Palabra de Dios para llegar a una mejor comprensión y así llevarlo a la práctica diaria. Comencemos. Que hoy en día estamos viviendo tiempos finales, tiempos en el cual el apóstol Pablo dijo, tiempos finales, que en los postreros días habrían hombres amadores de sí mismos, hombres orgullosos, hombres altivos. Y esto ya está ocurriendo en la actualidad. Y lo más peligroso es que hombres predicadores, hombres que tienen apariencia de piedad, están infiltrados en la iglesia, pero que sus comportamientos, sus acciones van en contra de la fe cristiana. Y quiero leerte la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, escucha bien, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo, les dijo el apóstol Pablo en esta carta a su amado discípulo Timoteo. Y es que hoy en día en las iglesias a nivel mundial existen muchas personas que están liderando, que están pastoreando las iglesias, pero que viven una vida doble, porque la palabra de Dios dice que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Yo quiero hablar sobre este tema, sobre pastores que se aman a sí mismos y que no están amando a las ovejas como dice la palabra de Dios. ¿Y por qué este tema? Porque debemos de reconocer que este tema es muy importante, porque Dios ha llamado a pastores, Dios ha llamado a hombres para que pastoreen su oveja. Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió, Jesús, te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea, cuida de mis ovejas, le dijo Jesús al apóstol Pedro. Lo que Jesús dijo, Pedro, si tú me amas, cuida de mis ovejas. Esto fue lo que le encargó Jesús al apóstol Pedro. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de qué clase de pastores hay dentro de las iglesias. No estamos aquí para juzgar a ningún pastor en específico, pero debemos de comprender que el apóstol Pablo está diciendo que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero sus acciones van a negar esa fe cristiana, esa fe genuina. Así que este tema es demasiado importante, porque si hay un líder, si hay un pastor pastoreando una iglesia que es vanaglorioso, que es altivo, que solo se ama a sí mismo sin importar lo que causa en la congregación, lo que causa en las ovejas, podría estar descarriando a las ovejas, podría estar dividiendo a la misma iglesia, porque no le importa la iglesia. Quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá lo que está diciendo el apóstol Pedro es algo que él comprendió, algo que su mismo Señor y nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: cuida, apacienta de mis ovejas. Y ahora el apóstol Pedro escribe en esta carta: pastores, ancianos, cuiden de la grey de Dios, de ese pueblo que Dios ha dejado bajo sus cuidados, no por fuerza, no por obligación, no por ganancia deshonesta y no por ninguna mala intención, y no como teniendo una autoridad sobre ellos, no teniendo señorío sobre ellos, sino con amor, sino con perseverancia. Y algo importante que dice, siendo ejemplo de la grey. ¿De qué manera el pastor se dirige a su congregación para enseñarle, para instruirle? Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también con el mismo ejemplo que vive ese pastor puede enseñarle a su congregación cómo debe de vivir la vida cristiana. Así que recuerda esto: Dios ha puesto pastores en las iglesias, ha puesto siervos en las iglesias, ha puesto predicadores en las iglesias para que cuiden
de la grey. Pero un pastor, un predicador, un líder en la iglesia que solo se ama a sí mismo, busca su propio interés, busca satisfacer sus propias necesidades sin importar lo que le causa a la grey, sin importar lo que le causa a las ovejas. No les va a importar nada de lo que le suceda a las ovejas, porque a estos hombres amadores de sí mismos solo les importa el dinero, solo les importa su propia vida, sus propias familias y no la grey. Así que esto es demasiado importante que lo conozcamos, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro está diciendo: ancianos, cuiden de la grey, están bajo su cuidado. Dios te bendiga.